Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. El mundo del espectáculo tiembla. ¿El nuevo compañero de Elsin Sangu es idéntico a Bar Arduk? ¿Será él o su gemelo? Hoy traemos una noticia que ha dejado a todos con la boca abierta y el corazón acelerado en el mundo de las series turcas. Todo comenzó en una mañana tranquila en el set de grabación de la nueva y esperada serie de nuestra querida Elsin Sangu. Los preparativos iban viento en popa, las luces estaban listas y el equipo de producción corría de un lado a otro ultimando los detalles para la primera escena. Sin embargo, había un secreto que se había guardado bajo 7 llaves, la identidad del protagonista masculino que acompañaría a la bella pelirroja en esta nueva aventura romántica. La expectación era máxima, ya que los rumores apuntaban a que sería alguien capaz de reavivar la magia que todos extrañamos en la pantalla. Cuando la puerta del estudio se abrió y entró el nuevo galán, el silencio se apoderó de la sala. No era un silencio normal, era uno cargado de asombro y confusión. La figura que caminaba hacia el centro del set tenía una silueta inconfundible, una manera de caminar que nos resultaba demasiado familiar y una sonrisa que podía derretir glaciares. En ese instante, Elsin Sangu, que estaba repasando su guión sentada en una silla, levantó la vista y su rostro palideció. Se le cayó el libreto de las manos y susurró con voz temblorosa, «Bar, ¿eres tú?» Y es que el parecido era sencillamente asombroso, casi sobrenatural. El actor que tenía delante parecía una copia exacta de Bar Arduk, su legendario compañero con el que compartió una de las historias de amor más icónicas de la televisión. Los presentes no daban crédito a lo que veían sus ojos. Tenía la misma mirada profunda y oscura, esa barba perfectamente recortada y el carisma que inunda cualquier habitación. El director de la serie, emocionado por la reacción genuina de Elsin, gritó, «¡Corten! Esa es la emoción que buscamos». Pero esto no era actuación. Elsin se levantó despacio, acercándose al misterioso hombre como si estuviera viendo un fantasma del pasado. El nuevo actor, cuyo nombre aún se mantiene en un misterioso anonimato por parte de la producción para generar más intriga, sonrió y dijo con una voz grave que resonó en el alma de todos, «Me dicen que tengo un rostro común. Pero espero ser único para ti, Elsin». Esta frase, cargada de doble sentido, encendió las alarmas de todos los periodistas de magazine que se encontraban escondidos en los alrededores. ¿Era realmente un actor nuevo o era una estrategia de marketing brillante donde Bar Arduk regresaba con una nueva identidad? Las redes sociales explotaron en cuestión de minutos. Las fotos filtradas desde el set mostraban a la pareja junta y la química era instantánea, explosiva, casi peligrosa. Los fans comenzaron a comparar fotos de Bar con las del nuevo galán, buscando diferencias en la forma de las orejas, en la nariz, en cualquier detalle, pero las similitudes eran aterradoras. «Es como si hubieran clonado a Bar para Elsin», comentaba un usuario en Twitter, y no le faltaba razón. Mientras tanto, la noticia llegó a oídos del verdadero Bar Arduk, quien se encontraba descansando en su casa lejos del caos mediático. Al ver las imágenes en su teléfono, se dice que soltó una carcajada nerviosa pero sus ojos no reían. Según fuentes cercanas, Bar marcó inmediatamente el número de Elsin. La conversación, que imaginamos fue tensa y llena de sentimientos no resueltos, habría sido algo así. Bar le dijo, «Elsin, ¿quién es ese hombre que intenta robar mi reflejo? Sabes que aunque se parezca a mí, nadie puede mirarte como yo lo hago». A lo que Elsin, aún confundida por la situación en el set, respondió, «Bar, es increíble, cuando lo miro siento que estoy viajando al pasado, pero sus ojos no tienen tu historia». Esta confesión nos deja ver que, aunque el parecido físico es innegable, el corazón de Elsin sabe distinguir perfectamente quién es quién. Sin embargo, la tensión en el set de grabación es palpable cada día. Se dice que en las escenas románticas, Elsin a veces se confunde y lo llama Bar por error, lo que obliga a cortar la grabación y genera risas nerviosas entre el equipo, pero también una atmósfera cargada de nostalgia.
El nuevo actor, lejos de molestarse, parece disfrutar de este juego de espejos. En una entrevista rápida a la salida del set, le preguntaron sobre su parecido con Bar y él respondió con picardía: ¿quién dice que no soy yo en otra vida? El amor verdadero siempre encuentra la forma de regresar. Esta declaración ha hecho que los fans se vuelvan locos con teorías conspirativas. ¿Podría ser que los productores nos están engañando y realmente es Bar Arduk caracterizado ligeramente diferente para dar la sorpresa del siglo? ¿O es simplemente un doble perfecto que ha llegado para poner a prueba los sentimientos de Elsin y de paso, los de Bar? La química entre Elsin y su nuevo compañero es tan fuerte que algunos dicen que supera a la original, lo cual es mucho decir. Las miradas que se lanzan, los roces casuales y la forma en que él la protege de los paparazzis recuerdan demasiado a los viejos tiempos. Incluso se rumorea que Bar Arduk ha visitado el set de Incógnito, escondido tras unas gafas oscuras y una gorra, para ver con sus propios ojos a este doble que está causando tanto revuelo. Se dice que al verlos grabar una escena de beso, Bar apretó los puños y se marchó sin decir una palabra, dejando tras de sí un aire de celos que podría cortar el viento. La gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo afectará esto a la vida personal de los actores? ¿Podrá Elsin separar la ficción de la realidad cuando tiene delante a alguien que es el vivo retrato de su gran amor de ficción? La situación es cada vez más compleja y fascinante. Los guionistas, aprovechando esta confusión, han comenzado a reescribir partes de la historia para jugar con este parecido, añadiendo diálogos donde el personaje de Elsin le dice al protagonista: «Me recuerdas a alguien que amé mucho, pero que perdí». Y él responde: «Quizás no me has perdido, solo me has encontrado en otro cuerpo». Y esos diálogos nos ponen la piel de gallina. Estamos ante el inicio de una de las series más polémicas y vistas de la temporada, sin duda alguna. La audiencia está dividida, unos quieren que sea Bar y otros quieren ver si este nuevo galán puede superar al maestro. Lo que es seguro es que el Sinsangu está en el centro de un huracán emocional del que no será fácil salir ilesa. Cada día en el set es una nueva aventura, un nuevo descubrimiento y una nueva duda. ¿Es posible enamorarse dos veces de la misma cara pero de diferente persona? Esa es la incógnita que nos mantendrá pegados a la pantalla. Queridos amigos, hemos llegado al final de este video lleno de misterio y emociones fuertes. La situación entre Elsin y su nuevo compañero es realmente insólita y nos hace soñar con el regreso de esa pareja legendaria. Quiero saber qué piensan ustedes, porque su opinión es lo más importante para mí y para el canal. ¿Creen que el nuevo compañero es realmente un doble o será que Bar Arduk nos está dando una sorpresa? ¿Les gustaría que Bar regresara para luchar por el amor de Elsin en la serie o prefieren verla con alguien nuevo? ¿Qué harían ustedes si se encontraran con alguien idéntico a su expareja en el trabajo? Por favor, escriban todas sus teorías y respuestas en los comentarios, los estaré leyendo y dando corazones a los más creativos. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna exclusiva y compartir este video con todos sus amigos amantes de las series turcas. Hasta la próxima, con más noticias bomba.